El libro de los Romanos, leemos Romanos capítulo 5, verso número 20, que dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Leeré incluso el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, también así la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces es importante que vayamos ya leyendo esto y orando para comenzar la reflexión. Vamos a orar en esta hora después que hemos leído la cita bíblica. Amado Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, para iniciar esta breve reflexión desde casa, dirigida primordialmente a los hermanos y líderes de la segunda iglesia de Zapopan, pero también a aquellos de los hermanos que por alguna razón están por ahí en casita y nos están viendo también. Padre, gracias por tu palabra, en la que hoy hablemos de reflexionar en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, pues me dirijo a ustedes en esta reflexión que he titulado Su gracia lo hará una vez más, y básicamente tiene que ver con el poder y la gracia de Dios manifestada en los tiempos y momentos críticos que la iglesia y la historia de la humanidad vive. La iglesia de Jesucristo, hemos pasado desde el momento mismo de nuestra fundación, hermanos, por procesos muy difíciles, crisis terribles, algunas de ellas muy prolongadas, y en estas crisis el enemigo siempre ha estado detrás de ellas, ensañándose con crueldad extrema sobre la iglesia y a veces también sobre la humanidad en general, no solamente sobre la iglesia, pero la iglesia, como la sal de la tierra, es el termómetro de Dios, es la referencia de parte que tiene Dios para tratar en términos generales a la humanidad. De hecho, entonces la iglesia ha estado sometida a crisis que también han abarcado a crisis sociales a través de la historia. Entonces, estas crisis por las que ha pasado la iglesia no han sido un estorbo definitivo para el desarrollo de la iglesia. Han sido, mejor dicho, un escalón más para el triunfo, o un escalón más hacia el triunfo y a la perfección de la iglesia, de su ministerio terrenal, de los dones espirituales que desarrolla y por supuesto de su crecimiento en su relación con Dios. Entonces, repito la idea, detrás de cada conflicto ha estado siempre la mano del enemigo señalando a la iglesia. Por un lado, está detrás instigando primero al pecado. El diablo siempre está instigando a la humanidad a pecar y también a la iglesia. Y por supuesto que con la humanidad en general no tiene mucho problema, porque pues la persona confunde la voz del diablo con su propia mente, de manera que imagina que lo que piensa hacer de mal es de él mismo, cuando no se imagina que es un plan del diablo. Pero la iglesia tiene más defensas espirituales, porque la iglesia sabe la palabra y entiende lo bueno y lo malo, porque lee la Biblia, la ha creído y la vive. Pero aún así el enemigo instiga a la iglesia junto con la humanidad a hacer lo malo. Esto ha dado al traste, hermanos, con la relación del hombre con Dios y también de la iglesia con Dios. Ahora, esto también es por una parte. Por otra parte, también el enemigo, una vez que hace que la persona o la iglesia pequen, entonces toma derechos que esta rebeldía le otorga, porque Dios es justo. Su palabra dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. De tal manera que entonces, si la paga del pecado es muerte, el enemigo se aprovecha de este decreto divino para decirle: mira, Dios, tengo derecho de matar a quienes han pecado. Y sin duda que esta pandemia de COVID-19, que ha sido de las más duras registradas desde 1920 y 18 del siglo pasado, con la pandemia de gripe española, tiene que ver con este tiempo de maldad. No es natural que, por ejemplo, la crisis de la gripe española surge en las trincheras,
del frente allá europeo de la guerra, y la traen a América, los soldados norteamericanos que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. De matar gente, de estar allá en la maldad, matando y matándose, pues traen el pecado junto con la desgracia y el juicio de Dios. La guerra española trajo más de 50 millones de muertos a nivel mundial, más de 50, casi 100 millones de muertos en algunos datos. De manera que desde entonces esta crisis de la pandemia del COVID es la más grande desde hace un siglo. Y por eso pues usted puede ver las causas rápidamente: el aumento de la maldad, por doquier se oyen herejías, blasfemias en contra de Dios, abortos, amenazas, perversiones, todo tipo, y no es gratis esto. El enemigo ha tomado lugar, Dios se lo ha permitido porque nosotros le dimos lugar al enemigo, y Dios es justo y no puede hacer injusticia. Por tanto, el enemigo tiene permiso para hacer lo malo y destruir. Ahora mire, la Biblia dice, para que usted vea un texto bíblico que tiene que ver con esto, Zacarías 3, versos 1 al 3, dice lo siguiente: me mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué era el sumo sacerdote que había regresado con los cautivos, con Zorobabel como gobernador, a la tierra de Israel después del cautiverio babilónico. Y Josué no había efectuado su trabajo como sumo sacerdote de promover la construcción del templo, ni el altar del templo, y pasaron 3 años o más sin que él hiciera nada respecto a esto, y ni mucho menos la ciudad que se construyó o se reconstruyó hasta que vino Nehemías. Entonces había un pecado ahí en Josué como sumo sacerdote que abarcó juicio. Satanás estaba juzgando ya directamente a Josué, acusándolo delante de Dios por su desobediencia. Aquí está la trama: el hombre peca y enseguida el enemigo toma el lugar para acusarle. Y si la gracia de Dios no se manifiesta rescatando, porque le dice aquí a Satanás, el Señor le dice: el Señor te reprenda, Satanás, y le pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, yo lo estoy arrebatando del fuego de tu juicio por la gracia. El juicio que trae él por su pecado, que te permití que lo hicieras y lo juzgaras, pero yo, mi gracia es más grande y lo arrebato del incendio. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, tiene que ver con esto. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Es decir, la gracia fue suficiente para arrebatarnos, o para rescatarnos del infierno mismo. Somos la iglesia que aprovecha la gracia de Dios en tiempos de crisis y de juicio. Somos como Josué, arrebatados, somos tizones arrebatados del incendio. ¿Cuántos creen esto y cuántos dicen amén? Yo soy un tizón arrebatado del incendio, hermanos, por la gracia de Dios, y también usted lo es. Aprovechemos entonces que cuando el pecado abundó y el juicio del diablo a causa de esto, sobreabundó también la gracia de Dios. Hay en la Biblia casos palpables. Uno de los más evidentes es el caso de Nínive, que se encuentra sentado en el libro de Jonás. Nínive llegó a ser una ciudad muy grande, de 120,000 habitantes, dice la Biblia, que no conocían. Me parece que eran 120,000, si no me equivoco. Pero bueno, por ahí está el dato en la escritura. La Biblia habla de esto, que Dios mandó por su gracia. El diablo ya tenía en la mira para destruir a Nínive. No podía el Señor negar al enemigo el derecho que tenía por el pecado de Nínive. Mas Dios envió a un hombre. Se agradó de Jonás para mandarlo, para predicar la gracia de Dios, para hablarle a los ninivitas, para que aprendieran, para que recibieran la gracia, para que por la gracia fueran arrebatados del incendio del juicio. Y Jonás, por un tiempo, en lugar de ponerse del lado de Dios, se puso del lado del diablo, ¿verdad? Quiso huirle a su responsabilidad, se fue en un barco
Y en el barco por allá, pues Dios le reprendió con una tormenta hasta que fue arrojado al mar. Y enseguida volvió Jonás en el vientre del pez a ser vomitado a la orilla de la playa en Nínive, y fue a predicar la palabra. Por 40 días predicó la palabra en Nínive, y al oírlo, el pueblo se arrepintió. Y el Señor le dice a Jonás: esta gente no sabe discernir, dice, entre su mano izquierda y su mano derecha. Ni los hombres, ni las mujeres, nadie, dice. Yo tengo compasión de ellos. Mi gracia los arrebata como tizones del incendio. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Que cuando abunda el pecado y el juicio por el pecado, sobreabunda la gracia. La Biblia habla de esto también en Mateo 12:41, cuando dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, contra esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Es decir, que la gente de Nínive aprovechó la gracia. ¿Y cómo aprovecharon la gracia? Pues se arrepintieron. Tomaron el lugar espiritual que la gracia les ofrecía. Por un lado, estaban bajo juicio de Dios por causa de su pecado. El diablo ya quería aplicarles el juicio de Dios por su pecado. Iban a morir todos, como murió Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Sin embargo, ellos se aferraron a la gracia, porque abundó el pecado, el juicio, pero vino la gracia sobre esto. Y por allá predica Jonás, y la gente dijo: ¿quién es ese que está predicando? Pues un loco, ¿no? Dijo, viene vestido como un hebreo. Dije, ha de ser profeta. Es profeta de Israel. El Dios de Israel es poderoso. Y comenzó la gente a reaccionar y dijeron: no, vamos a aprovechar que aunque hay pecado, la gracia ha sobreabundado sobre nosotros, y se agarraron de la gracia. Hermanos, se aferraron a la gracia de Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántos dan gloria a Dios de que el Señor siempre, hermanos, a pesar de nuestro pecado, nos envía una dosis de gracia, como el que está ahogándose en el mar oscuro, en la noche, en la tempestad, ya no puede más nadar, ya no puede más sostenerse, está a punto de ahogarse, cuando de repente siente que cae al lado de él un salvavidas. Dice: ¡ay, qué es esto! Oye un barco que está pitando cerca de él, y ve las luces del barco y dice: ¡ay, me lanzaron un salvavidas! Y usted se agarra del salvavidas. Donde ya estaba la muerte prácticamente haciendo su obra, el salvavidas cayó hasta un lado y se aferró al salvavidas. Así hicieron los ninivitas. Así hizo también Josué y el pueblo de Israel en los tiempos de Zorobabel, cuando retornaron del exilio babilónico. En estos tiempos donde está la crisis tan fuerte, muertes, enfermedades, destrucción, economías destrozadas, pánico, crisis, estamos ahogándonos muchos en esta situación. Pues hermano, la gracia de Dios cae a nuestro lado como un salvavidas. Aferrémonos a la gracia de Dios. Aferrémonos a la oración. Arrepintámonos de nuestros pecados, porque una de las cosas que hemos encontrado, hermanos, en este proceso es que el pecado tiene un gran papel en este juicio. Algo que estaba ocurriendo desde un principio, y no digo esto que todo el mundo sea un pecador, que los que están enfermos, pero al principio de esta pandemia, los profetas en la iglesia me decían: dice el Señor que pida misericordia por su pueblo. Muchos hemos sido descuidados en las cosas de Dios, y hemos permitido que el enemigo toque nuestras vidas. De hecho, una de las cosas que se pide cuando se ore en contra de COVID es que primero pidamos perdón, que primero nosotros busquemos el perdón de Dios. La experiencia que por ahí hemos compartido muchas veces del hermano Héctor Calderón ha sido esa, cuando él enfrentó por 6 horas en oración a los espíritus de muerte de COVID. El Señor le reveló: arrepiéntete de esto y arrepiéntete de esto, y le mostró durante 5 horas, ¿verdad?, todo el catálogo ahí de fotos de su pecado, y él fue fiel, se arrepintió, y a las 5 de la mañana venció el espíritu de COVID. Su respiración volvió a su normalidad, se le quitó la fiebre, el dolor de estar ya agonizando sin poder respirar. Entonces esa forma es la que usamos para orar, porque hay un ingrediente satánico detrás de todo esto, aunque no lo queramos aceptar. Hay juicio de parte de Dios, permitido por Dios. El COVID tiene permiso de ir y destruir.
Y nosotros tenemos que levantarnos, aferrarnos al salvavidas de la gracia de Dios, porque aunque el pecado abundó y abundó el juicio por consecuencia, Dios nos lanza al salvavidas del arrepentimiento. Agarrémoslo y subámonos al barco de la fe. Hay algo que usted y yo como cristianos debemos hacer, hermanos. Y yo estoy volviendo a retomar esto. Salgamos en las madrugadas a nuestro barrio. Saque el aceite, mire, el aceite de ungir. Yo he regalado a hermanos de la iglesia. Ya no me interesa si me critican o no por hacer esto. He regalado aceite ya consagrado para que usted vaya y unja las calles de su barrio. Durante muchos años yo estuve orando por mi barrio, hermanos, y la criminalidad bajó casi a cero, robos casi a cero, por cuestiones de la contingencia, el clima ya no volvía a salir en varios meses. Ya van 3 asesinatos y varios robos aquí en la colonia y me duele porque yo digo, a lo mejor yo tengo la culpa por no levantarme a interceder por esta pobre gente. No sé, no que somos dioses ni que seamos la solución a todo, pero no es su papel. Sí, dice la Biblia que recibe de gracia, dé de gracias. Si yo estoy aferrado a las salvavidas y veo a alguien ahogándose, ¿a poco no voy a compartir con él, aunque sea un momento de descanso en las salvavidas? Es importante que hagamos esto, que enfrentemos al diablo y a la enfermedad con la gracia que sobreabunda en nuestros corazones. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Bueno, hermanos, voy a hacer un breve recuento para que usted vea esto. Lo publiqué hace unos 15 días, 3 semanas, en mis reflexiones diarias en Facebook. Le titulé esa reflexión, lo haremos otra vez, y tiene que ver con esto. Mire, la iglesia fue perseguida en Jerusalén por los judíos y se sobrepuso con un gran avivamiento que trajo miles de personas a los pies de Cristo. Hubo juicio y vino la gracia de Dios sobreabundante. Soportó persecución y martirio por más de 300 años bajo el Imperio Romano. Además de esto, sufrió 2 grandes epidemias de gripe y cólera, pero se sobrepuso con otro gran avivamiento que llenó del evangelio el mundo conocido de aquel entonces. Hubo juicio, pero vino la gracia que sobreabundó y la iglesia se agarró del salvavidas de la gracia y caminó y trajo un gran despertamiento. Soportó, hermano, el embate de las herejías gnósticas, ¿verdad? Y judaizantes. Las religiones judaizantes actuales es el mesianismo, ¿verdad? Son herejías que al principio de la iglesia había. Ahora se han vuelto muy modernas porque esas herejías mesiánicas hacen que circuncides a tus hijos, que ya no se llame Jesús, que se llame Joshua y Hamashihai, ¿sabe cuántas cosas? Bola de gente con sus ridiculeces, ¿verdad? Ahí hasta los mexicanos ahí con sus, dicen en mi rancho, con sus caireles así chinitos, ¿verdad? Y con su gorrito de judíos. Se apellidan Rodríguez González, como yo, sienten judíos. Puras herejías, hermanos. Y en aquel tiempo también las había. Durante 400 años se manifestó estas herejías, gnosticismo, judaísmo, recalcitrante. Y sin embargo la iglesia superó estas herejías y ataques filosóficos heréticos y nos dejó por escrito la verdad de los evangelios y las cartas de los apóstoles y líderes espirituales de aquel entonces, con las que aún hoy nos alimentamos. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas a las iglesias, las cartas de Santiago, un montón de escritos de los evangelios mismos, hechos de los apóstoles, al Apocalipsis, con los cuales comemos y nos alimentamos. Fue el producto de la gracia que sobreabundó, donde la iglesia se hundía en herejías y en gnosticismo, en filosofías perniciosas, hermanos. Resulta que viene la gracia de Dios y el Señor nos lanza el salvavidas de su palabra y lo agarramos, así que podemos gozarnos. Ahora, después de esto, soportó 1000 años de oscuridad durante la Edad Media, cuando la iglesia cayó en la peor apostasía de su historia, cuando se hicieron los cargos de diáconos, archidiáconos, obispos, arzobispos y un montón de estructuras religiosas, se nombraron un montón de jerarquías que no existían, se vendían los cargos, había corrupción, había muchísima maldad, la iglesia se hundió en esta oscuridad y sin embargo el fuego espiritual de la reforma, tanto la magisterial como la reforma radical del siglo XVI, levantó, hermanos, en gran manera otra vez a la iglesia que estaba prácticamente en la oscuridad.
Ahora también la iglesia soportó el embate del secularismo, o sea, el racionalismo y el empirismo científico que se levantaron con la llamada ciencia de la religión o la ciencia de la religión natural, allá por 1870 hasta 1930 y tantos, que quiso despojarla de toda su esencia bíblica sobrenatural, hablando del Cristo histórico, diciendo que Jesús era solamente historia, que era un ser humano normal, que todo lo demás, milagros, sobrenaturalismo, eran inventos del populacho, eran mentiras. Y sin embargo la iglesia se levantó, hermanos, en un Pentecostés en 1900 que abarcó hasta hoy el gran avivamiento. Somos hijos del Pentecostés de entonces nosotros. Así que la iglesia, cuando ha estado sometida al juicio y al pecado, Dios siempre ha lanzado la unción de su Espíritu Santo para sobreabundar y caminar y ser la iglesia útil en cada generación. Es seguro que si la iglesia, que si Dios no nos lance para 1900 y 1920 y 30 el salvavidas del pentecostalismo, hace muchos años que la iglesia de Jesucristo hubiera muerto en el secularismo. Seríamos religiones vacías, como ocurrió en las religiones, templos vacíos, templos ahí sin vida. Hubiéramos muerto, hermanos, mas sin embargo Dios dijo, no, mi iglesia es mía, no es una obra humana, por tanto, ahí va el salvavidas. Pecaste, hiciste lo malo, permití el juicio, pero ahí te va el salvavidas porque te amo. Esa es la gracia de Dios, hermanos, y su gracia lo va a hacer una vez más. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso me atrevo a decir, hermanos, nos levantaremos de esta crisis que ha traído la pandemia física, emocional, espiritual y económica, y lo haremos bajo la gracia del Señor. Sé que hemos perdido familias, amigos, muchos se han ido ya. Y a pesar de ese dolor, podemos decir que seguimos adelante con la gracia de Dios. Pero, en último lugar, deberemos aprovechar, hermanos, la gracia divina como la aprovecharon los ninivitas en el día en que Jonás predicó la palabra y creyeron a ella. Repito, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hay alguien más grande que Jonás detrás de todo esto, que es Dios permitiendo estas cosas para bien de nosotros y para juicio merecido de la humanidad. Me duele decirlo, pero así es. Quiero decir con esto que nuestra relación con Dios debe mejorar. Si Dios nos lanza la gracia que sobreabunda, mejoremos nuestra relación con Dios. Mejoremos nuestra relación matrimonial. Mejoremos nuestros dones espirituales. Perfeccionémoslos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que los tiempos de oración sean mejores. Que nuestra relación matrimonial sea mejor, familiar sea mejor. Que podamos ejercer nuestros dones en la iglesia mejor que antes. Me gozo en ver hermanos de la iglesia prosperando, desarrollando dones espirituales que no tenían o que poco practicaban, porque están aprovechando la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le voy a poner un ejemplo. Me gusta mucho a mí la historia y estudiar las guerras. Cuando la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, fue invadida por Alemania en el 41, con aquella misión Barbarroja, o Barbarossa decían los alemanes, fue invadida y casi estuvieron a unos kilómetros de Moscú, y para tomar toda la Unión Soviética, pues el pueblo ruso se armó, el pueblo soviético se armó de valor y comenzaron a armarse, a producir armas nuevas, a producir cuestiones para defenderse. Aparecieron los aviones Ilyushin y 22, que los alemanes le llamaban los aberlatas volantes, ¿verdad? Eran unos aviones terriblemente efectivos con cañones de 30 milímetros o 39 milímetros que abrían los tanques como abrir una lata de chiles y le tenían miedo los alemanes. También salió el tanque T-34 ruso, que era un tanque al que le tenían miedo los Tiger alemanes, que eran los más el juez alemán, el Judge, y el Tiger no podían con los T-34, que eran los más grandes tanques alemanes. Incluso aparecieron los Katyusha, o los llamados órganos de Stalin, que eran plataformas lanzacohetes desde camiones, que hicieron la diferencia, que inclinaron la balanza a favor de los rusos. Pero miren, ellos cuando terminó la guerra no se quedaron así,
siguieron con sus armas perfeccionándolas. Ahora, por ejemplo, los Kalashnikov, que son los AK-47, son productos de los rusos. Esto quiere decir entonces que, hermanos, sí se puede. Tenemos nosotros que aprender lo que la historia nos da. Este ejemplo es muy interesante. Y necesitamos nosotros entonces hacer las cosas de esta manera. Ahora, lejos de esto, muchos cristianos, la iglesia, en lugar de decir, bueno, ya tenemos la gracia de Dios, hemos sobrevivido, nos dieron tiempo de reunirnos en el templo unos meses, muchos en lugar de estar ahí atentos, se alejan. Yo ya me da tristeza, ¿verdad?, ver hermanos que ya no se congregaron desde marzo, pero veo fotos en las redes sociales, disfrutando en fiestas, ya vestidos como el mundo, usando ya joyas, usando todo tipo de vestuarios del mundo, ya olvidándose de Dios. Qué tristeza me da eso, que no, en lugar de crecer en la gracia, van en desgracia. Cuando Dios está mandando a su iglesia la gracia de Dios a salvavidas, se alejaron. ¿Y sus dones? Quién sabe si regresen. Pero yo creo que esto está ocurriéndole a muchos pastores, ¿verdad? Yo publicaba ayer en tono jocoso, y lo hice así, en tono jocoso, de que la pandemia fue el pretexto perfecto a los hermanos que ya no soportaban al pastor, ¿verdad?, o al liderazgo. Y dijeron, hombres, hermanos, no voy a ir a la iglesia porque hay pandemia, y ya no volvieron, ¿verdad? Pero es que ya no aguantaban al pastor, pastores como yo y otros, ¿verdad? Que, pues, ¿para qué digo cosas feas? Entonces, hermanos, nosotros en lugar de aprovechar la gracia, estamos desaprovechándola, lamentablemente. No todos, por supuesto. Hay hermanos jóvenes, adultos que se han renovado, han vuelto a su forma de orar más profunda, una forma de orar más profunda, comprometida. Sus dones están desarrollándose, están pensando en nuevos proyectos, en fundar iglesias, en orar por enfermos. Y Dios está usando muchas cosas en la iglesia, hermanos, con muchos dones para hacer estos milagros, hermanos. Así que no nos alejemos de esa forma tan triste. Hay que crecer al ritmo de la iglesia, de los demás, porque la gracia de Dios ha sobrepujado el pecado. Hay una oportunidad. Aprovechémosla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué les parece si oramos a Dios? Ya tenemos prácticamente pues casi media hora aquí dialogando, hablando de la palabra. Les ruego que se pongan de pie donde están. Vamos a orar a Dios en este momento en el nombre de Cristo. Padre, en esta hora estoy en tus manos poniendo a la iglesia. Yo sé que tu iglesia ha estado pasando por procesos muy difíciles. Situaciones, Señor, pesadas, en las que pues no hemos visto a veces, Señor, mucha comida en la alacena, muchos ingresos, pero también hemos visto, Señor, que tu gracia, los milagros están ocurriendo, Señor Jesucristo. Somos testigos de milagro de sanidad de COVID, somos testigos de cómo has provisto el pan. Y hemos notado, Señor Jesús, que tienes planes para tu iglesia y que muchos hermanos están tomando las armas de la milicia otra vez, están perfeccionando su relación contigo, están, Señor Jesús, también rectificando, sanando, restaurando sus relaciones matrimoniales y familiares y también sus dones espirituales. Te agradezco, Señor, porque tu gracia que ha sobreabundado no ha sido en vano en nosotros. Bendice a aquellos que se han alejado de tu iglesia, Señor, aquellos que no se quieren congregar, aquellos que no quieren conectarse, oír un mensaje de la palabra, pero sí le dicen al mundo, a las fiestas, al entretenimiento, a los centros comerciales, Señor Jesús, al disfrute. Padre, no permites que de repente caiga juicio sobre ellos y entonces no haya quien los levante y no haya quien ore por ellos ni quien los sane. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdenos a tener temor tuyo, Señor, y caminar en tus palabras y en tus mandamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de misericordia. Aleluya. Amados, deseo que Dios bendiga sus vidas. Les quiero anunciar que el día miércoles tenemos nuestros cultos hogareños, células hogareñas, en las que estaremos transmitiendo el estudio que un servidor graba cada miércoles y lo sube a la plataforma de Facebook, de YouTube. También enviaremos la lección de los niños, como siempre, excepto la pasada semana que se tardó un poquito por ahí, pero rectificamos el errorcito. Y estaremos al pendiente de todo esto. Seguimos con la dinámica de los tiempos de oración en el templo. Vamos a ver resultados que me platiquen los hermanos
de los sectores que hubo. Y en base a esto ya les anunciaremos si seguimos con las reuniones de oración en el templo, se modifican o se suspenden. Ha sido un placer saludarles, hermanos. Dios bendiga sus vidas y lo llene de su gracia a quienes estuvieron en Facebook. Al rato vamos a subir a YouTube el sermón para los que no tienen Facebook, el sermón de YouTube. Dios bendiga sus vidas.